nuestro amado grupo de Instituto Bíblico enviamos un abrazo a todos. Damos gracias al Señor que nos permite continuar con el curso. Estamos en Educación Cristiana, hora 5. El tema es Jesús el Maestro. Entonces, bueno, pues tenemos algún material ya impreso para que veamos solamente los evangelios, porque Jesús el gran maestro por excelencia. Dice el punto 1 en el evangelio de Mateo, Mateo 4:17, desde entonces empezó Jesús a predicar y enseñar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos entonces que Jesús es un gran maestro porque habla de arrepentimiento. Punto 2, Mateo 4:23-25, Jesús principia su ministerio. Dice el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paráliticos, y los sanó. 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vemos entonces en la gran enseñanza de Jesús que predicaba a todas las multitudes. No era para un grupo selecto, predicaba a toda la gente que quisiera escuchar el evangelio. Y bueno, se difundió su fama. Llegó a ser muy conocido en varias regiones, como marcan los evangelios, y mucha gente le seguía. El resultado de su enseñanza nos habla de su excelencia. Punto 3, vamos a ver el Sermón del Monte. Hay 20 temas, pero vamos a mencionar solamente los más importantes en cuanto a su relevancia. Mateo 5, del 1 al 12, son las bienaventuranzas. Mateo 5:13, la sal de la tierra. 5:14 al 16, la luz del mundo. 5:17 al 20, Jesús y la ley. 5:21 al 26, Jesús y la ira. 5:27 al 32, Jesús y el adulterio. 5:38 al 38 y 48, el amor hacia los enemigos. 6:1 al 4, Jesús y la limosna. 6:5 al 15, Jesús y la oración. 6 del 16 al 18, Jesús y el ayuno. 6:19 al 21, tesoros en el cielo. 6:22 y 23, la lámpara del cuerpo. 6:24, Dios y las riquezas. 6:25 al 34, el afán de la ansiedad. 7 del 1 al 6, el juzgar a los demás. 7 del 7 al 12, la oración y la regla de oro. 7 del 13 al 14, la puerta estrecha. 7 del 15 al 20, por sus frutos los conoceréis. 7:21 al 23, los salvos hacen la voluntad de Dios. 7:24 al 29, los dos cimientos. Entonces, en este Sermón del Monte que habla de exactamente cómo predicaba Jesús, vemos que abarcó todos los temas más importantes, más trascendentales, y habló de ellos de una manera tan clara, ¿no? Cuando habla de las bienaventuranzas, nosotros vemos allí que dice, es perfectamente feliz. La persona que sufre, la persona que tiene hambre y sed de justicia, la gente que tiene deseo de paz, va a ser bendecida. Entonces, la enseñanza de Jesús es opuesta al mundo, porque el mundo habla de grandeza, de riqueza, de posesión, y aquí habla de carácter. Entonces, por eso Jesús es el maestro por excelencia. La sal de la tierra nos habla de que nosotros como iglesia tenemos que ser diferentes para poder detener lo que está pasando, que es muy malo en el mundo. Es igual que la luz de Jesús, la luz del mundo, la misma lección. Cuando habla de Jesús y la ley, vemos nosotros que no vino a abrogar, sino a cumplir. Jesús cumplió exactamente la ley, ¿no? Cuando hablamos de Jesús y el adulterio, nos habla de que no es la voluntad de Dios que venga el adulterio, y nos puede restaurar de esto. Dios tiene una restauración también para quien tiene un quebranto sexual. Habla del amor a los enemigos, o sea que realmente tenemos que estar demostrando ese amor a la gente que nos odia. No nada más a las personas que son cercanas o que son de simpatía para nosotros, sino a toda la gente. Cuando habla de Jesús y la oración, es el Padre Nuestro. Nada menos tenemos allí, 6 del 5 al 15, la oración modelo, es parte del Sermón del Monte. Entonces Jesús enseñó a orar por los temas importantes, por los temas trascendentales, y de una manera totalmente intensa. Cuando hablamos también de tesoros en el cielo, bueno, nos habla la palabra del Señor que no acumulemos aquí, sino que acumulemos en el reino de los cielos para el trabajo, para la obra con el Señor. El afán y la ansiedad, no mencionamos todos los temas porque no disponemos del tiempo, pero el afán y la ansiedad nos habla de el descanso espiritual que tenemos en Dios, que no tenemos que vivir afanados, sino trabajando con las preocupaciones de cada día para que no vayamos a caer en una depresión o en otros problemas de carácter fuerte, ¿no? Cuando habla de la puerta estrecha, vemos entonces que la santidad es muy importante. No vivimos como queremos, los creyentes tenemos una norma de santidad que Dios nos ayuda a vivir, pero tenemos entonces que vivir como en esa puerta estrecha y no estar anhelando en la puerta ancha por la que va el mundo, la puerta donde hay tanto pecado.
Cuando habla de los 2 cimientos también vemos ahí el compromiso que habla de la paternidad con el Señor. Nosotros tenemos que estar buscando un cimiento firme, aunque sea más difícil, aunque sea más duro de lograr, pero siempre tendremos un mejor resultado. Punto 4, Mateo 8 del 18 al 22, los que querían seguir a Jesús. Una gran lección también, vemos una practicidad en lo que Jesús hacía. Dice 8:18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. 8:19, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. 8:20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. 8:21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. 8:22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces vemos aquí que los que quieren seguir a Jesús, hay ocasiones en que parece un impulso, parece algo que no ve el compromiso que se requiere para seguir al Señor, porque realmente cuando un escriba le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas, ni siquiera da continuidad al tema. Muchas personas dicen seguir al Señor, pero no están en un discipulado, no están en una entrega, ¿no? Y cuando habla también aquí Jesús de que las zorras tienen guaridas y bueno, las aves tienen un lugar donde estar, pero Jesús no tenía donde recostar la cabeza, habla de la humildad que Jesús tuvo y de esta grandeza de salvación y de bendición que trajo de darle al mundo perdón de pecados. No vino con riqueza, no vino con ostentosidad, sino que vino con una disposición. Cuando dice que le dijo otro más, Señor, deja que primero vaya a enterrar a mi padre, tenemos que entender claramente que quiere decir que hasta que su padre muriera, iba a seguir a Jesús. No es que iba allá el papá muerto, iba a ser inmediato el momento, sino que realmente este hombre le dice a Jesús, hasta que mi papá se muera, voy a seguirte. Y dice Jesús, bueno, pues los que tienen que seguir tienen que hacerlo al momento. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Son lecciones muy grandes porque son opuestas a la mentalidad del mundo o a la mentalidad de la gente que no entiende al Señor. Punto 5, Mateo 9, de 9 al 13, llamamiento de Mateo. Dice 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. 9:10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 9:11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro padre con los publicanos y pecadores? 9:12, al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, en este llamamiento de Mateo, publicano, un hombre que no era querido, porque todos sabemos que cobraban impuestos para Roma, y en muchas ocasiones era injusto, o en muchas ocasiones había mucha corrupción. Bueno, Dios llamó a un hombre corrupto. De hecho, es uno de los apóstoles principales de Jesús, pero no nada más pasa esto, sino que cuando este hombre le siguió, habla del carácter, de disposición de seguir a Jesús. En una comida en la casa de este hombre había publicanos y muchos pecadores, dice allí, pero Jesús estaba comiendo con ellos. Entonces ahí vemos que en la cultura judía había una idea como muy radical de no comer con alguien que se considera pecador. Esto nunca viene en la palabra de Dios, no es dado por Dios, es como una tradición que se dio mucho en el judaísmo. Y entonces criticaban a Jesús porque estaba comiendo con un pecador, que era Mateo, y con publicanos, otros pecadores que estaban ahí en la mesa, y como estos fariseos decían, bueno, si tu maestro come con ellos, es como ellos. Y dice Jesús, aprendan esto, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los médicos vienen a los enfermos, no vienen a los que están sanos. Entonces es una noción totalmente distinta del amor y del servicio. Punto 6, Mateo 9, 35 a 38, la mies es mucha. Dice 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo dolencia en el pueblo. 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 9:37, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces hablamos de que Jesús recorría aldeas y ciudades. Predicaba de una manera intensa, estaba llevando el evangelio a quien quisiera escucharlo, pero dice el evangelio del reino. O sea, está hablando del reino de Dios, el gobierno de Dios, la perfecta autoridad de Dios, cómo se aplica en nuestra vida en todas las áreas. Y también dice, sanando toda enfermedad y dolencia. Entonces, las sanidades y pues las dolencias, otro tipo de aflicciones que tenía la gente, dice, era pues todo el pueblo que tenía esa bendición y Jesús estaba dando esa sanidad y esa bendición. Pero dice algo muy hermoso de su carácter como maestro, dice que tuvo compasión de ellas. O sea, no fue un maestro frío,
no fue un maestro distante o ajeno, sino un maestro, Dios mismo, que estaba teniendo compasión de la gente. Dice, estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces, por eso dice Jesús, la mies es mucha, más los obreros pocos. Definitivamente, en la obra de edificar la iglesia, siempre faltarán personas. Siempre faltará gente dedicada, gente que esté haciendo el trabajo, porque la obra es mucha. Si nos disponemos a continuar en esa obra, nos involucramos en un trabajo muy especial. Punto 7, Mateo 10, 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que me recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Otra gran lección de Jesús son las recompensas. Él recompensa con amor, con bendición a quienes le obedecen. Un gran maestro, definitivamente, ¿no? Y dice que el que recibe a vosotros, o sea, a los discípulos, porque estaban llevando el evangelio, dice, a mí me recibe. Definitivamente nos da un gran lugar como sus seguidores. El que predica, el que lleva el evangelio, definitivamente la gente que recibe ese mensaje es como si recibieran a Jesús mismo. O sea, qué lugar tan especial nos da sus siervos, porque dice, me recibe a mí, el que a ustedes me está recibiendo, ¿no? Y luego dice, el que recibe a un profeta, pero cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Definitivamente entonces el Señor bendice a las personas que reciben, que apoyan, que ayudan a quienes son sus siervos. Entonces los siervos del Señor son valiosísimos para Él. No son así como maltratados o distantes, sino altamente valiosos. Y dice algo también del valor de la gente. Dice, el que recibe a un pequeñito por cuanto es discípulo, no perderá su recompensa. O sea, el que recibe a un niño que cree en las cosas de Dios, no va a perder su recompensa quien recibe a ese niño. Entonces la misericordia, la santidad, la bendición están en abundancia ahí en el contexto de la enseñanza de Jesús. Un gran maestro Jesús, definitivamente. Punto 8, Mateo 12, del 15 al 21, el siervo escogido. Dice 12:15, saliendo Jesús, esto se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. 12:16, y les encargaba rigurosamente que no la descubriesen. 12:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías que dijo, 12:18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. 12:19, no contenderá ni voceará ni a nadie en las calles alzará la voz. 12:20, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. 12:21, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces Mateo retoma lo que dice en Isaías respecto al siervo escogido de Dios. En algún punto Isaías proféticamente habló del carácter de Jesús, pero Mateo retomó ese concepto de quién es Jesús realmente, ¿no? Y dice que, bueno, él sanaba a todos, encargaba que no la descubriesen, recordamos, para que no se adelantara el tiempo de su crucifixión, para que no quisieran hacerlo rey, para que no quisieran pues desplazar el tiempo de las cosas de Dios y se alterara el programa de salvación. Pero dice aquí el carácter del siervo es mi siervo y mi escogido. O sea, Jesús es el siervo de Dios, por excelencia, es el escogido de Dios para dar la salvación. Dice, mi amado. Qué bella descripción del amor que tiene aquí, tanto el Padre como el Espíritu Santo, con el Hijo. Cuando dice, es mi amado. O sea, no hay una persona que está siendo tomada, que no debiera estar, ¿verdad? Fuera de lugar. Es mi amado, a quien yo amo y en quien se agrada mi alma. Esta frase, se agrada mi alma, habla de una complacencia total. Jesús agradó y complació totalmente al Padre y al Espíritu Santo y dice además, pondré mi espíritu en él. Nuevamente habla aquí, decíamos, del Padre y del Espíritu Santo, en este mismo texto, dice, mi espíritu estará sobre él. Recordamos que Jesús nunca perdió sus facultades divinas, pero se dejó guiar por el Espíritu Santo. En un acto que se llama kenosis, recordamos, abandonarse de las facultades para poder ser guiado por el Espíritu Santo. Y luego habla de su carácter. Dice, no contenderá ni vocerá, ni alzará en las calles su voz. O sea, no viene con violencia, viene con amor, viene con humildad, y ese es el ministerio por excelencia de Jesús. El más grande maestro de la historia, que es Jesús, es humilde. No viene a gritar, no viene a vocear, ni a estar altercando con nadie. Viene con una gran paciencia. Y cuando dice que no va a quebrar la caña cascada y no apagar el pabilo que humea, quiere decir que tiene misericordia. No viene a acabar con nadie, viene para que todos los que quieren tengan vida, hasta que saca victoria el juicio. O sea, hasta que venga la salvación. Y en su nombre esperan los gentiles. Esta frase profética de Isaías, tomada por Mateo, habla de la salvación a todas las naciones. Los gentiles aquí son todas las naciones.
Todas las naciones del mundo que han existido y las que existen en la actualidad esperarán la salvación en Jesús. Se requiere la predicación, la oración, llevar el mensaje, y definitivamente hoy que el mensaje de Jesús es multinacional, aunque no estamos en todas las naciones predicando como debiéramos, quisiéramos que hubiera más salvación en muchas naciones, definitivamente Jesús no es de una sola nación, Jesús es de todas las naciones. Dice Mateo 13, 1 al 50, habla una serie de parábolas. Estamos nada más tomando 8 parábolas que están aquí en Mateo 13, de 1 al 10, el sembrador, 13 del 24 al 30, el trigo y la cizaña, 13, 31 y 32, la semilla de mostaza, 13, 33, la levadura, 13, 44, el tesoro escondido, 13, 45 y 46, la perla de gran precio, 13, 47 y 50, la red, 13, 51 y 52, tesoros nuevos y viejos. Estas parábolas, hay otras más que vienen muy explícitas en otras partes de los evangelios. Cuando nos habla del sembrador, recordamos que Jesús es quien trae la palabra. Y aunque hay 4 tipos de tierras que reciben la semilla, no todas germinan, definitivamente nada más una de 4. Pero habla entonces de cómo la palabra tiene que ser llevada a todas las naciones. El trigo de la cizaña nos habla de que hay buenos y malos en todo el mundo. Y no por esto tenemos que desanimarnos, tenemos que seguir. La semilla de mostaza habla del crecimiento. Así el reino es como una semilla muy pequeñita. Recordamos, una mostaza es así, la semilla como un pequeño chochito, un dulce así pequeñito. Esa semilla va a germinar hasta ser un árbol grande. Entonces el reino de Dios siempre te da fruto, aunque al principio parezca muy pequeñito. La levadura es el efecto del evangelio. Dice ahí, ¿no? Cuando la levadura tiene el efecto, en las medidas que se tienen ahí, siempre va a haber un efecto cuando predicamos el evangelio. El tesoro escondido es el valor que le tenemos al evangelio. Vivimos dejando todo, con tal de seguir al Señor, porque hemos visto el gran tesoro que es la vida con Jesús, la salvación. Es exactamente la perla de gran precio, la misma enseñanza. La red nos habla de que Dios tiene su tiempo, así como los pescadores van sacando hasta el final todo lo que tienen pues recogido ahí en la red, y se separan lo bueno y lo que no es bueno. Entonces habla del juicio final. Sin embargo, no es momentáneo. El juicio final será cuando Dios disponga. Tesoros nuevos y viejos habla de un escriba docto. Dice, es como un buen padre de familia que de su buen tesoro saca tesoros nuevos y tesoros viejos. Entonces, los verdaderos maestros en la palabra de Dios siempre tienen que ser como un papá de familia que con amor enseña a sus hijos, así como juguetes en aquel tiempo, lo más valioso, algo que les entretenga, algo que les enseñe. Bueno, así tenemos que estar nosotros, con una dedicación y un amor, si queremos ser verdaderos siervos del Señor. Punto 10, Mateo 15, 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Recordando aquella doctrina muy judía de que no comieran muchos alimentos porque eran considerados pues inmundos por muchos aspectos de salud y otras cuestiones espirituales de enseñanza allí, pero dice Jesús, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. O sea, nuestra forma de expresarnos, lo que decimos, a veces maldecimos, la mentira, toda la falsedad, no es entonces lo que come la persona, lo que le contamina. Definitivamente lo que le contamina es lo que sale de su boca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, que sea una fuente pura de la que salga bendición para Dios y para las personas. Punto 11, Mateo 16, 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando Jesús dijo, guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos, no se refería al pan, se refería a la conducta hipócrita que tienen esas personas. Entonces Jesús pide que sus discípulos seamos gente totalmente honesta, totalmente sincera. Punto 12, Mateo 17, 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir en la boca hallarás un estatero. Tómalo, dáselo por mí y por ti. Recordamos aquí que está hablando con uno de los discípulos y le cobran una limosna especial que se daba para el templo y le tenían que dar a todos los judíos. Y dice Jesús, bueno, soy el Hijo de Dios, yo no tendría que pagar ese impuesto, pero para no ofenderles, fíjese la importancia del testimonio que tenemos, la importancia de no ser escándalo para nadie. Dice, ve y cuando saques a un pez vas a encontrar en él un estatero. Ahora, un estatero no es cualquier moneda, un estatero son 4 dracmas. Son como 4 salarios mínimos, actualmente unos 800 pesos. Imagínese usted. Entonces dice, ve y paga esto para que no estemos estorbando a nadie. Entonces Jesús nos habla ahí de la honestidad y la integridad y que estemos dispuestos a pagar aquellas cosas que se nos pida que paguemos. Punto 13, Mateo 18, 2 al 5. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces habla aquí del carácter de la fe.
Cuando habló y puso un niño en medio de los discípulos, dijo, bueno, el niño ni siquiera se negó. Si le dijeron que se pusiera en medio, se puso allí y no sabía qué iba a pasar. Sin embargo, tiene disposición, tiene humildad y tiene fe. Entonces así tenemos que ser nosotros como los niños, poquito menos complicados, poquito menos pues desacertados en las conductas y aprender lo importante que es la humildad y demostrar fe en todo lo que hacemos. Punto 14, Mateo 18, 33 al 35. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano en las ofensas. Esta enseñanza de los deudores, recordamos muy claramente, dos personas debían dinero. Uno de ellos debía muchísimo dinero a su señor y bueno, el señor le perdonó. Dice, sin embargo, a este que fue perdonado no quiso perdonar a otro, a un consiervo que le debía muy poquito y pues lo echó en la cárcel. Dice, entonces el señor enojado le dijo, no tenías tú que perdonar, ya que yo te perdoné tanto. Entonces habla aquí del carácter que tenemos de honestidad ante el Señor. Nos perdonó todo nuestro pecado. Eventualmente somos como de mucho carácter de juicio hacia los demás, pero no perdonamos. Cuando Dios nos perdona a nosotros nuestros grandes pecados. Entonces siempre tenemos que perdonar a la gente las ofensas que nos hagan. Mateo 19, 16.15, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Habla entonces del matrimonio, de cómo tenemos esa unidad perfecta espiritual, donde Dios es la autoridad que nos une en el matrimonio para que no nos separemos, para que tengamos una vida de consagración de las dos personas. Punto 16. Mateo 20, 15 y 16. No me necesito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu vida porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Recordamos esa gran lección de un amo que contrató personas muy temprano a trabajar, luego varias horas después, hasta finalmente 1 hora antes de que acabara el trabajo, y a todos les pagó lo mismo. Sin embargo, dice, empezó a pagarles a los postreros. Y entonces los que primero trabajaron todo el día pensaron que les iban a dar más dinero. Sin embargo, dice, ¿por qué me estás criticando? Yo quedé contigo en este sueldo y es lo que te estoy dando. Entonces no tienes tú por qué enojarte de que yo le dé mejor a otros que trabajaron menos horas, porque hago lo que quiero con lo mío. Habla entonces de la gran soberanía del Señor y bueno, de la autoridad que Él tiene para hacer exactamente como Él quiere con cada persona. Punto 17, Mateo 21, 21, 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, y no solamente haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y echa en el mar, será hecho, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Recordamos que hubo una maldición de una higuera, que cuando Jesús dijo, no tendrás más fruto, a los pocos días estaba seca. Era una gran lección de que siempre tengamos fruto y que tengamos fe en lo que estamos haciendo, ¿no? Y dice Jesús, entonces, si ustedes tienen fe, no solamente podrán hacer este milagro, ese fue un milagro de juicio sobre una higuera, sino que si tienen que quitar un monte, es algo así como una ilustración muy metafórica de grandes retos que tenemos en la fe. Sin embargo, por la fe que tenemos, los podemos hacer. Punto 18, Mateo 21, 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis para seguirle. Habla de la lección de los dos hijos, cuando a uno se le llamó y dijo, voy a ir, Señor, y no fue. Y otro al que se le dijo, ve, dijo, no voy, y fue. Fue el que obedeció. Dice, bueno, finalmente, ¿quién es el que está obedeciendo? Pues el que hace la voluntad de su papá. También así, ustedes no obedecieron la palabra cuando vino Juan y les predicó. Y sin embargo, prostitutas y pecadores sí se arrepintieron y ustedes no. Habla entonces ahí del carácter, responsabilidad personal que tenemos de recibir el mensaje de salvación. Punto 19, Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La gran lección de cuál es el gran mandamiento de Dios, porque había muchas lecciones. En el tiempo de Jesús y fariseos y saduceos y muchos grupos religiosos decían que mandamiento era más importante. Jesús explicó claramente, el gran mandamiento es amar a Dios y a tu prójimo. Porque si amas a tu prójimo, no vas a faltar al amor ni a la santidad con Dios, ni vas a dañar a tu prójimo. Punto 20, la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1 al 13 tenemos algunas lecciones. El reino de los cielos, 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas no tomaban aceite, las prudentes tomaron consigo aceite en las vasijas, todas durmieron. Las insensatas pidieron aceite a las prudentes no dieron aceite para que no les faltase a todas, mientras las imprudentes iban a comprar, vino el esposo y se iniciaron las bodas. Entonces, esta parábola de las 10 vírgenes nos habla como una lección de una enseñanza de una invitación a una boda. Recordamos que aquí es importantísimo el esposo. Fíjese, en la cultura judía no era la esposa, era el esposo.
el hombre que se casaba invitaba gente y había una gran reunión, pero sí tenían que traer todos aceites en sus lámparas para poder durar el tiempo que fuera, cuando el esposo llegara recién casado, y bueno, a la hora que se fuera tarde o muy noche, pudieran todos encender lámparas y estar preparados. Quiere decir eso, estar preparados. Sin embargo, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes tenían aceite, o sea, estaban preparadas para esperar el tiempo. Hay que estar teniendo cuidado con lo que hacemos, el tiempo, cómo manejamos los detalles, los compromisos. Sin embargo, las insensatas no traían aceite. Estaban allí con sus lámparas, pero no compraban aceite. ¿Cuál es el problema ahí? El descuido. El descuido espiritual, y el descuido espiritual puede llevarnos a ser reprobados. Dice, porque llegaban las bodas y no pudieron entrar. Dice toda la narración, ¿no? Que decían, déjanos entrar, y el esposo dijo, no les dejaré entrar porque no las conozco. Realmente Dios tiene sus reglas y nosotros hay que estar preparados, tomando aceite, decíamos siempre las responsabilidades y la atención a los detalles de compromiso que tenemos con el Señor. Punto 21, Mateo 25, 29, porque el que tiene le será dado, el que tiene más, y al que aún no tiene, lo que tiene le será quitado. La parábola de los talentos, recordamos, al que no produjo nada para Dios, se le quitó el talento. Y se le quitó el premio, y se le dio el premio al que tenía más. Entonces vemos cómo ahí Dios bendice a sus siervos fieles, a los siervos que producen, a los siervos que se dedican, a los siervos que están dando la obra para el Señor, siempre tendrá más bendición. Pero aquel que no quiere hacer nada, finalmente, pues no, se le quita la salvación, pero es reprobado como siervo. Dice Evangelio de Marcos, punto 1, Marcos 2:28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Una gran lección de Jesús es en que su tiempo le decían los fariseos y los saduceos que no sanaran el día de reposo, porque para ellos era un día muy religioso, así de mucha ceremonia, y Jesús decía, bueno, aún en el día de reposo hay gente enferma, hay gente que no tiene que comer, hay gente que está muriendo, y en el día de reposo yo voy a hacer la sanidad. Es el gran maestro porque él vino a romper esos esquemas de tanto atavismo. Punto 12, Marcos 12, 9 al 12, los labradores malvados. Dice 2:9, que pues el Señor de la viña vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. 12:10, ni aun en esa escritura habéis escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Procuraban prenderle porque entendían que contra ellos decía esta parábola, y dejándole se fueron. Ahora, vemos aquí entonces en esta lección cómo los sacerdotes, escribas y ancianos, gente religiosa, que no estaba recibiendo el mensaje del Señor, pues estaban desechando a Jesús. Con ese Jesús, la piedra que desecharon los edificadores, hace una cita del Salmo 118, 22 y 23. La piedra angular es Jesús. Jesús es la piedra angular. Y dice, bueno, las personas quisieron desechar a la piedra angular, y es lo que ustedes están haciendo. La piedra angular es Jesús. Dice Mateo 12:17, respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaban de él. Punto 4, Marcos 12:26 y 27, pero respecto de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios desde la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Punto 5, Marcos 12:29 y 30, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bueno, vemos aquí entonces cómo continúa la gran lección de Jesús. Cuando dice, dad al César lo que es de César, habla del pago de impuestos. Porque recordamos que decían para probar a Jesús, si Jesús respondía no paguen impuestos, dirían que estaba contra Roma. Y si Jesús decía paguen impuestos, iban a decir que estaba al servicio de Roma. Vemos la mala actitud de los que escuchan, que no quieren recibir la palabra, y se diga lo que se diga, estará en contra. Bueno, Jesús respondió de esa manera, no. Denle al César lo que es de él, la piedra, la moneda que tiene esa inscripción, dénsela a él. Ahora dice también cuando habla de que los muertos, Dios va a resucitar a los muertos, habla incluso de Abraham, Isaac y Jacob. Dice que Dios le dijo, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando habló a Moisés, le habló de esos 3 patriarcas que ya muertos, sin embargo, para Dios viven, porque espiritualmente están vivos. Entonces dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Nos habla allí de la gran calidad de vida que tenemos en la fe y que hay una resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, como pasa en muchos sectores, y ahí está citando Éxodo 3:6. Cuando vemos Marcos 12, 29 y 30, el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todas. Este es el principal y grande mandamiento. Está citando Deuteronomio 6, 4 y 5, donde habla de ese gran mandamiento, que habla de esa Shema, el escucha Israel, por eso es Shema, la palabra hebrea Shema. Dios es uno, habla de la unidad de Dios, y entonces dice, bueno, pues ahí está diciendo que Dios es uno y que para seguirle hay que amarle de todo corazón. Vamos a ver el Evangelio de Lucas, punto 3, Lucas 1.
Lucas 4, 14 y 15, y Jesús volvió a prender en el espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. La llenura del Espíritu Santo es un gran factor de la grandeza de Jesús como maestro. Nadie como nuestro maestro lleno del Espíritu y en ese poder enseñaba. Punto 2, Lucas 9, 55 y 56. Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Habla de Jacobo y Juan, que decían que se echara fuego sobre una aldea que no recibió el evangelio. Y Jesús dice: bueno, ustedes son como los Boanerges, ¿no? Hijos del fuego. No he venido a traer pues condenación de la gente, sino a predicar la salvación. Entonces no venimos a pedir juicio sobre nadie, sino que sean salvos. Punto 3, Lucas 10, 36 y 37. ¿Quién pues de estos te parece que fue el primero que cayó en las manos de ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Habla de la lección del buen samaritano, donde dice que bueno, un sacerdote y un levita que no quisieron recoger a un enfermo, estaba golpeado, lo habían asaltado, herido. Y dice ahí, bueno, pero un samaritano, que eran enemigos en ese momento con los judíos, dice, él se movió a misericordia y le recibió y le recogió, le atendió, incluso le llevó a un lugar que lo siguieran atendiendo y dijo: si aún te va a generar algún gasto, yo te lo pagaré. Entonces dice Jesús, los samaritanos, era así como el pueblo odiado de los judíos, dice, fue ese samaritano el que se acercó. Nos habla entonces de que tengamos que vencer todo tipo de barreras culturales o raciales para hacer misericordia con la gente y no nada más con estatus o con pues poses religiosas. Dice aquí punto 4, Lucas 12:5, pero os enseñará a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Jesús habla entonces de que temamos a Dios, no nada más a los que nos pueden quitar la vida, nos pueden ir a matar, sino dice, teman a Dios. Teman reverencia porque Dios va a la segunda muerte a separarse de ustedes eternamente. Entonces el temer a Dios es apartarnos del pecado y creer que ese juicio va a suceder y gracias a Dios que por la salvación del Señor tenemos perdón de todos nuestros pecados. Punto 5, Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Habla del testimonio que tenemos que dar, como estamos predicando el Evangelio. Dice, entonces, bueno, el que me confiesa ante los hombres, está predicando, está siendo evangelista, mi Padre le va a confesar, va a reconocerle como su siervo delante de sus ángeles. Entonces, un gran valor para los siervos del Señor, que realmente tenemos el compromiso de seguir predicando la palabra. Dice también allí, punto 6, Lucas 12, 20 y 21, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace tesoro y no es rico para con Dios. Recordamos el rico, el sensato, porque tenía tanta acumulación de bienes y no estaba pensando en Dios. Y pensaba hacer más grandes sus graneros para tener entonces muchísimo material y ya no hacer nada, supuestamente. Sin embargo, dice, hoy vas a morirte y eres pobre para con Dios, porque no recibiste el Evangelio. Entonces vemos cómo las riquezas son tan engañosas y lo más importante es que estemos en esa riqueza espiritual con el Señor. Punto 7. Lucas 12, 22 y 23, dijo Jesús a sus discípulos, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Hablando de la ansiedad, Jesús, que no estemos afanados por qué comer o qué vestir. Sí tenemos que trabajar, administrar, pero siempre vemos la provisión del Señor y tenemos un enfoque para estar en las cosas de Dios. Punto 8, Lucas 22, 32 y 34, tesoros en el cielo. Dice 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. 23 dice, vended lo que poseéis, da limosna, haceos bolsas para que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. 22, 34, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces nos habla Jesús de que hagamos tesoro en el cielo, porque lo que hacemos aquí en la tierra nos pueden robar, se puede pues echar a perder o lo podemos perder. Sin embargo, el tesoro que hacemos con Dios es para nosotros permanente. Punto 9, Lucas 12, 35 y 36. Estén encendidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y les llame, le abra enseguida. Entonces habla aquí de los siervos que están fieles, esperando, no importa cuánto tarde el Señor. Ya nosotros tenemos 2000 años esperando al Señor. Como iglesia, sin embargo, hay que seguir fieles esperando. Viene la contraparte, el punto 10, Lucas 12, 45 y 46 dice, mas si el siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a los criados y las criadas, y a comer
debería embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que no sabe, le castigará duramente y pondrá su parte con los infieles. Recordamos que era de un mayordomo, una persona que estaba al cargo como administrador. Y si el Señor se va y está tardando en regresar, tiene usted que administrar. Tiene que dar de comer a los siervos, sea con siervas, y tiene que dar ese alimento a todos y que el trabajo se haga. Sin embargo, dice, hay algunos siervos que piensan que como tarde el Señor en venir, entonces se empiezan a embriagar. Habla de los vicios y habla de golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse. O sea, caer en vicios. Entonces es muy importante que notemos la fidelidad con el Señor. No importa cuánto tarde, tenemos que esperarle con toda fidelidad. No hagamos el error de este mayordomo o mayordomo aquí que se ilustra a ti como ebrio, sino el mayordomo que es fiel. Sigamos fieles y hagamos lo que debe hacerse para que no seamos castigados. Dice, pondrá su parte con los infieles. O sea, esta persona puede estar finalmente reprobada en su vida espiritual, en su vida de salvación. Punto 12, Lucas 12:51. ¿Pensáis que vuestro he venido para poner paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Nos habla entonces de que Jesús vino a poner disensión porque quien quiere seguirle no va a estar en paz con la gente que está muy mundana, porque entonces tenemos un punto de vista totalmente opuesto. Porque muchos pensaban, la paz es como que Jesús llega y los creyentes son iguales. No hay nada de oposición, no hay nada que señalar, y entonces parece que es una paz ficticia. Pero dice, cuando alguien es un verdadero siervo del Señor, va a haber disensión. Punto 12, Lucas 12:56. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y no distinguen este tiempo. Habla ahí como la gente decía, va a llover o hay ciertas nubes. Y dice, bueno, ¿por qué conocen esas nubes si no conocen mi tiempo? Mi tiempo es la salvación. Jesús vino a dar salvación. Y este grupo judío que no entendió a Jesús, que pues incluso le crucificó, no estaba haciendo la inteligencia espiritual de entender quién era Jesús. Punto 13, Lucas 12:58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario por locura en el camino, arreglarte con él. No sea que te harás al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Habla de resolver conflictos. La ética de este gran maestro es que no seamos gente de pleito, que nos arreglemos a tiempo para que no tengamos entonces que ser llevados a la cárcel. Imagínense un creyente que tiene un conflicto en el que lo meten en la cárcel. Pues qué triste, ¿no? No tiene una ética en su corazón como debiera de ser, y dice, bueno, trata de ponerte a cuentas y trata de que no caigas en un problema mayor en lo legal. Punto 14, Lucas 13:5, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí habla Jesús del juicio. Dice, algunos pensaban que porque ha habido algún accidente, algún incidente fuerte, esa gente era más mala que los judíos que estaban oyendo el mensaje. Y dice Jesús, no, si no se arrepienten, ustedes perecerán igualmente. O sea, no sean de la gente que piensa con cierta presunción que es más santa o que es mejor que otros, sino que tenemos la humildad de reconocer que todos pereceremos si no estamos en arrepentimiento delante del Señor. Punto 15, Lucas 14:24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. La parábola de la gran cena, recordamos, un gran señor se casa a su hijo y bueno, invita a muchas personas y todos ponen pretextos. Recordamos, ¿no? Compré una hacienda, me acabo de casar, tengo un campo que labrar. Entonces habla de la gente, cómo ponemos pretextos para no estar en las cosas de Dios. Sin embargo, entonces, aunque no estas personas que fueron invitadas, porque Dios invita a todos a la salvación, sin embargo, salgan a las calles y traigan a la gente, a los mendigos, a los pobres, a la gente más necesitada, para que mis bodas estén llenas. Mis bodas van a estar llenas de la gente que yo quiero que entre. Entonces, nos habla de que tengamos esa disposición y que no caigamos en el descuido de no estar en las cosas de Dios. Punto 16, Lucas 18:6 y 7, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Recordamos que una viuda logró que un juez injusto la atendiera, que le respondiera en un caso en que ya tenía un conflicto. Dice, bueno, si este injusto que no quería responder, que pensaba en su sobrina no responder a la mujer, se sintió abrumado porque ella venía todos los días y le pedía justicia, dice, bueno, Dios va a hacer justicia siempre. Cuando alguien pida justicia a Dios, Dios va a hacer justicia. Dios sabe cómo castigar a quien no merezca. Dios sabe cómo bendecir a quien necesita, pues que la justicia se le aplique. Punto 17, Lucas 18:14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces nos habla aquí de dos personas que estaban delante del Señor. Pues un fariseo que se sentía muy vanidoso por su estatus religioso y ni siquiera se hincaba, decía yo soy mejor que otros. Y sin embargo un publicano, recordamos, un cobrador de impuestos, odiado por el pueblo, un hombre quizás con muchas injusticias que estaba hincado y que decía, Señor, perdóname, sé propicio a mi pecador. Entonces el que se humilla desciende
pues justificado, perdonado. Y sin embargo, aquel religioso de tanto estatus que no tiene humillación en su corazón, entonces no va a ser perdonado. Una gran lección de Jesús en cuanto a la sinceridad en su reino. Vamos al punto 4 del Evangelio de Juan. Y tenemos aquí, punto 1, Juan 1, 2, 22 a 25, Jesús conoce a todos los hombres. Recordamos, el Señor, como gran Dios, conoce a todos los hombres, no tiene necesidad que Él le testifique quién es bueno o quién es malo. Punto 2, Juan 3, 2. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí habla de Nicodemo. Recordamos, un fariseo que vino a Jesús de noche, no quería que lo vieran y sin embargo estaba como reconociendo en Jesús algunos atributos como gran maestro. Sin embargo, Jesús le habla de la vida eterna en Juan 3. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree nunca tendrá sed. Entonces, si Jesús es el pan de vida, nunca tendremos necesidad. Siempre estará satisfecha nuestra alma con Él. Ese habla entonces del pan de vida. Y el punto 4, Juan 7, ríos de agua de vida. Entonces habla de dos elementos vitales, tanto el pan como alimento y la vida que viene del agua y la calidad de la vida que Dios quiere para nosotros. Juan 7, 37, 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, por como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que van a recibir los que crecen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces habla de la calidad de vida de los creyentes. No habla de que los creyentes tengan una vida medianamente buena o con escasez o con aridez. Dice: de su interior correrán ríos de agua de vida. Y dice, esto habla del Espíritu Santo. Todas las promesas del Antiguo Testamento, del Espíritu Santo, de vida, de bendición, de fortaleza, de esa bendición que viene con el Espíritu Santo. Dice, bueno, el que en mí cree va a tener esa bendición siempre. Va a tener como una fuente de agua viva. Lo dijo Jesús a un pueblo, recordamos, de un lugar desértico. No había tanta agua, no había esa necesidad satisfecha, sino que había mucha necesidad de agua. Y en ese momento Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, los creyentes tenemos una gran calidad de vida. El agua de vida sale de nosotros si estamos en el Señor. Punto 5, Juan 7:46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Alguaciles enviados por los fariseos y los saduceos que querían prender a Jesús. Y sin embargo, estos hombres no eran oficiales romanos, eran oficiales puestos por los judíos, pero tienen alguna autoridad en cosas religiosas. Y dice que cuando iban a prender a Jesús, no le prendieron por las palabras de Jesús. Jesús es un gran maestro por las palabras que dijo. Ningún hombre ha hablado como este hombre. Punto 6, Juan 8:11. Ella dijo: ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Recordamos la mujer adúltera, la que muchas personas querían apedrear, y sin embargo Jesús la perdonó. Pero Jesús no hizo caso de apedrearla, no quiso ser parte de esa violencia, y cuando Él la perdonó es porque Jesús era justo. Jesús sí podía apedrearle, sin embargo dice: yo no te condeno, vete y no peques más. El carácter de Dios en cuanto a un pecador es no condenarte, pero dice: vete y no peques más. O sea, no es un perdón que no haya un cambio, es un perdón y un cambio. No peques más, ya no sigas en adulterio. Dios tiene un plan muy distinto de lo que es el pecado sexual. Punto 7, Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Habla entonces de la perfecta libertad espiritual que tenemos en el Señor. Un gran maestro, un gran libertador en nuestra alma. Punto 8, Juan 9:41. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tenéis pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Habla de los fariseos. Cuando Jesús hablaba de ciegos que no escuchan la palabra, ellos decían: ¿hablas de nosotros, Señor? Jesús dijo: bueno, si ustedes se dan cuenta, es que sí, ¿verdad? Porque no quieren decir la palabra. Porque dicen vemos, su pecado permanece. Si fueran ciegos, o sea, si no tuvieran la capacidad de ver lo que se les está predicando, pero sí la tenían. Sin embargo, no querían recibir la palabra. Entonces habla del carácter de la gente que no recibe el mensaje de salvación. Punto 9, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. El gran carácter de Jesús como pastor, que cuida, que ama, que nos ve desde que nacemos espiritualmente, que nos sostiene, que nos sustenta, que nos dirige, nos bendice. El gran pastor que nos cuida. Nuestro gran pastor que es Jesús. Punto 10, Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hablándole a Marta. Recordamos cuando murió Lázaro y Jesús dijo: yo voy a dar resurrección, no nada más en el futuro. Iba a levantar de la muerte a Lázaro. Los milagros donde Jesús levantó muertos en el Evangelio habla entonces de su poder como Dios y de la promesa de resurrección para todos.
Punto 11, Juan 13:5. Luego puso Jesús agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nos habla del gran carácter de Jesús con humildad. Dios lavó los pies de sus discípulos. El Salvador lavó los pies de estos apóstoles y bueno, dice, además secó los pies de ellos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces habla de un gran carácter de servicio. No fue un acto así de distancia, sino de total humildad. Si Jesús, si yo, el Señor, les hago esto a ustedes, soy humilde con ustedes, ¿cuánto más ustedes tienen que hacer esto? No que hagamos una ceremonia de lavar pies, sino exactamente que con nuestra vida cotidiana seamos humildes con los demás y seamos sus siervos. Punto 12, Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús es el maestro porque en la palabra se llama como maestro, ¿no? Muchas ocasiones el maestro no es el título más usual, el más usual es el Hijo del Hombre. Pero cuando dice soy el maestro y dice bien porque lo soy, reconocemos en Jesús a nuestro maestro. Punto 13, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, para que también os améis unos a otros. El gran mandamiento del maestro, que tengamos amor unos por otros. Punto 14, Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Nuevamente una gran lección en Juan 15. Jesús como la vid de la cual dependemos todos. ¿De quién dependemos? Y separados de quién no podemos hacer nada. Jesús es la vid verdadera y nosotros somos esos pámpanos que dependemos de él. Punto 15. Juan 10:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús habla de, bueno, habrá conflictos en el mundo, pero confiemos. El Señor venció al mundo y tenemos que enfrentar al mundo con santidad y con servicio definitivamente genuino. Punto 16, Juan 20:16, Jesús le dijo, María, bueno, no sé, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Cuando habla de la resurrección del Señor Jesús, vemos ahí que, bueno, María de Magdala, María la Magdalena, no reconoció a Jesús, que pensaban que estaba muerto, no sabían dónde estaba su cuerpo, y en su resurrección la llamó y vino esta mujer a ser parte importante del testimonio de Jesús como la resurrección. También Jesús es el gran maestro porque resucitó. Ningún maestro de ningún aspecto religioso o cultural se dice que haya resucitado. Entonces nuestro maestro sí resucitó. Vimos luego, punto 17, la incredulidad de Tomás, Juan 20, del 25-27. Vemos todo el texto que dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Le dijo a Tomás luego, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Vemos ahí entonces cómo Tomás, uno de los mismos discípulos, estaba con incredulidad y se puso en un plan totalmente ajeno a la fe y decía, tendría que meter mis manos en sus heridas. Imagínense qué pues actitud tan extrema, ¿no? Y sin embargo Jesús, que no estaba en ese momento, vemos como él lo sabe todo, y a la semana vino y dice las puertas cerradas, o sea, Jesús pasó por las paredes. No es un cuerpo común, el cuerpo resucitado de Jesús puede pasar esto y bueno, tiene tantas facultades pues totalmente indescriptibles para nosotros, ¿no? Y le dice a Tomás, si tú quieres hacer esto, no seas incrédulo, sé creyente. Jesús confronta a la incredulidad con poder y con autoridad. Punto 18, Juan 21:15. Cuando hubieron comido, le dijo Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Jesús es el gran maestro porque restauró a Pedro. Pedro que falló, que negó a Jesús, que incluso blasfemó en contra de las cosas de Dios, bueno, tuvo que arrepentirse y cuando Jesús resucitó, le dice, ven y apacienta mis corderos. Jesús le perdonó y le restauró. Punto 19, Juan 21:22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Habla de la fe individual. En ese mismo pasaje en que Pedro pues le dice, me ama más que los demás, me ama más que otros, tienes que pues ser pastor de mis ovejas, le dijo Pedro a Jesús, ¿y qué pasa con Juan? Porque Juan venía detrás de ellos. Jesús dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. Habla entonces aquí de que no estemos distrayéndonos con lo que lo hacen los demás, sino que estemos enfocados en un discipulado personal. Dice ahí que algunos pensaron que Juan iba a morir, porque recordamos que según la historia Juan murió de cerca de 100 años. Fue el último discípulo en morir, incluso después de martirio y de cárcel, posiblemente es el único que no murió violentamente, pero dice la palabra del Señor que iba a quedar. Y dice, algunos pensaban que no iba a morir hasta que Jesús llegara. No dijo que no iba a morir, sino que se quede aquí. Mientras yo platico contigo, Pedro, tú no tienes que preocuparte por lo que pasa con Juan.
tienes que seguirme de manera individual y no te fijes en lo que hace él o no, sígueme tú. Vemos aquí entonces una actitud en Pedro, aún ya siendo restaurado, para pastorar a la iglesia y para ser un gran siervo, que tenía todavía algunas distracciones. No era un carácter perfecto, tenía que estar enfocado en Jesús, y nosotros también tenemos que estar enfocados siempre en Jesús y no ver lo que otros hacen o dejan de hacer. Pues hermanos, acabamos la lección 5 de Educación Cristiana. Dios les siga bendiciendo.